Capítulo 8. Recientemente, hubo un cambio sutil en la dinámica entre ella y Bruce. Probablemente tuvo algo que ver con que su madre se había vuelto completamente loca y había abrazado el estilo de vida de supervillana, pero a Tanya no le sorprendió. A diferencia del resto del culto, las interacciones entre ellos eran mucho más típicas de una madre y su bebé. Muchos abrazos y susurros de cariño. Fue agradable, pero era evidente que consideraba que el futuro de Lilith como perro de ataque para limpiar Gotham del pus viviente que era el Joker y otros supervillanos era un honor al que se enorgullecía de haber contribuido. Estaba un poco loca, ese es el punto. Esa imagen idílica de una familia amorosa simplemente no estaba destinada a durar. Esta otra imagen de una familia idílica era mucho más resistente. Cualquiera que fuera la motivación de Bruce, parecía obligarlo a mantener a Tanya y Richard cerca, como si la mansión Wayne ya no fuera un bastión seguro. Lo cual, dada la cantidad de supervillanos literalmente locos que andaban por las calles, era justo. Ya había sido atacada por villanos antes. Ni siquiera por Batman, sino simplemente porque era una mansión con mucho arte caro y otros objetos de valor bien asegurados. Sin embargo, esto dio lugar a algunas situaciones bastante divertidas. ¿Qué significa esto?, preguntó Lex Luthor mientras los fulminaba con la mirada. Estoy seguro de que Delilah les dijo que mi reunión anterior se alargó, dijo Bruce en tono de reprimenda, bebiendo un sorbo de su taza de chocolate caliente. No hacía falta que entraran a la fuerza. Sí, dijo Richard, antes de comerse el último bocado de su galleta. Mientras tanto, Tanya sirvió un poco de chocolate en la taza de Merky Graves, la chofer barra guardaespaldas de Lex Luthor. No estaba segura del momento exacto en que la mujer se sentó a la hora del té, pero eso no significaba que Tanya fuera a ser una mala anfitriona. Esto no es una reunión, dijo Lex con petulancia. Es un insulto. Tiene razón, te pido disculpas, dijo Bruce con sinceridad, lo que hizo que Lex se detuviera, desconcertado. Debería haberte invitado a tomar el té. Toma, siéntate en mi sitio. Tanya se giró hacia el zorro de peluche que ocupaba uno de los asientos junto con el perro de peluche que solía ocupar el asiento de la señora Graves. La señorita Elia y el señor Neumann tienen otro compromiso. Tanya explicó. Puedes sentarte con ellos, papá. Se levantó, ayudó con cuidado a los peluches a bajar de la silla baja y luego tiró los juguetes al cesto de la ropa sucia que se usaba para transportarlos a la oficina de Bruce. Gracias, princesa, dijo Bruce mientras se movía de la pequeña silla infantil a la otra. Bueno, Lex, podemos alternar las dos reuniones. ¿No puedes hablar en serio?, dijo Lex con cara seria. Nunca bromeo sobre la hora del té, Lex, dijo Bruce con seriedad. Alfred nunca me lo perdonaría. Lex resopló. No voy a hablar de asuntos delicados de seguridad nacional en presencia de un niño grande, hizo su tarea con pulcritud. Ni de tu feriante de beneficencia. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par con asombro infantil. ¿Vas a hablar de los extraterrestres? Richard también se animó. Son verdes. Papá no me dice si son verdes. Extraterrestres diferentes, dijo Merky con una sonrisa divertida. Estos son negros. Los marcianos son los verdes. Guau, dijo Tanya. Mi videojuego tenía razón. Bruce hizo una mueca. Princesa, los marcianos no atacaron la Tierra. Son extraterrestres simpáticos. Lex se dio una palmada en la cara. Merky, parece que te has puesto cómoda. ¿Puedes mantener a los niños con vida mientras Bruce y yo vamos a hablar a una habitación segura? Bruce suspiró, poniéndose de pie. Bien, se acabó la hora del té, princesa. Se giró hacia Merky. Señorita Graves, la guardería está en el 10º piso, baje en el ascensor express. Siga las señales y déjelos con la señora Lexington. Nadie más, revise su placa. Luego vuelva. Tanya soltó un quejido, pero era puramente teatral. El objetivo del ejercicio era desairar a Lex Luthor, después de todo. La expresión de su rostro cuando se dio cuenta de la razón del retraso fue asombrosa, y también quedó grabada para después. Debería ser difícil. Tanya miró a Merky. Merky arqueó una ceja peligrosamente. No, ser obstinada podría tener consecuencias reales esta vez. Solo algo formal, entonces. Pero, dijo Tanya, con lágrimas de cocodrilo. Extraterrestres. Exclamó. Bruce cogió la lata de galletas casi vacía. Si no le das problemas a la señorita Graves, puedes quedarte con el resto. Tanya se animó. Trato hecho, dijo, agarrando la lata y caminando hacia el ascensor, tomando una inmediatamente. Galleta de mantequilla de cacahuete. Eres más listo de lo que pareces, comentó Merky. Richard se burló. Hasta los perros pueden hacer eso. Fingir desobediencia para que te sobornen. Ah, sí.
Tanya le sacó la lengua al chico. XXXX. Era viernes por la noche, y eso significaba una cosa. Robin podía salir a jugar de nuevo. Tanya pensaba que dejar que un niño de 8 años luchara contra el crimen era irresponsable, pero cuando Richard seguía aplastando todos los obstáculos académicos y físicos que Bruce le ponía por delante, al final se volvió cruel mantenerlo alejado de aquello que tanto deseaba. Así que, un acuerdo. En las noches que no había clases, Robin podía patrullar, combatiendo los delitos menores de Gotham y ayudando a Batman en los asuntos más desagradables, pero solo mientras obedeciera cuando le dijeran que no estaba listo para algo y que se quedara. Además, Rine se quedaba con él como seguro. En una emergencia extrema, Alfred podía usar el catalizador de invocación que dejaron en la Batcueva con el círculo de invocación para evacuarlos. Oye, ¿Batman encontró alguna vez a ese tipo que mató? ¿Sabes? Preguntó Robin mientras descansaba encaramado en una gárgola. Si quieres conversar, no puedo ser breve, advirtió Rine, pero luego respondió a su pregunta. Zuko sí ha sido capturado, Blackgat está donde debería estar. ¿Por qué no supe nada? Preguntó Robin, curioso. No lo encerraron por asesinato, no hay pruebas, es un observador desaparecido, respondió Rine. El rostro de Robin se arrugó al descifrar la rima. Así que lo encerraron por algo más. Rine suspiró. Zuko era un usurero, la mayoría de sus crímenes dejaban huella. Se encogieron de hombros. No se podía hacer mucho, simplemente aceptar que se cumplía la ley. Al fin y al cabo, la razón por la que asesinaron a los Grayson era para enviar un mensaje al maestro de ceremonias. No sé, parece poco satisfactorio, comentó Robin, sacando su garfio y comenzando a balancearse hacia la siguiente parada de la patrulla. Lo que es, no lo que uno desea, dijo Rine con sabiduría mientras Robin le daba una patada voladora a un ladrón. Con un esfuerzo de voluntad, la energía negra atrapó a los que huían y los atrajo hacia los que Robin había derribado. Unidos en complicidad, unidos en elasticidad. La energía negra se transformó en una sustancia viscosa que ató a los ladrones justo afuera de la joyería, con las bolsas de joyas robadas atrapadas también. Robin sacó su celular especial, que tenía un sistema superingeniería para ser imposible de rastrear, y llamó a la policía. Hola, Robin otra vez. Esta vez fue un robo en una joyería. ¿Ya vienes? Un silencio. Sí, ese es. Rine los emborrachó, se lo quitará cuando llegues. Adiós. Colgó el teléfono, se agarró al tejado del otro lado de la calle y subió. Sabes, tiene razón. Debería alegrarme de que ese tipo esté en la cárcel. Se lo merece. No me lo esperaba. Esa perspectiva es bastante madura. Podría asegurar futuras salidas, dijo Tanya. ¿Tú crees? Preguntó, sonrojándose ante el cumplido. Supongo que solo estoy de buen humor después de ganar esa pelea. Los despaché a 3 en segundos. Dijo con jactancia. Sacarlos era una expresión contundente para los heridos que estaban. Ya luchaban contra el enredo mágico. Los aturdió en el mejor de los casos. Se lo van a dar. Un par de patrullas del departamento de policía de Gotham llegaron, y el estereotipo andante, el detective Bullock, salió de la patrulla con un donut en la mano. Parece que el crimen no da para tanto esta noche, chicos, dijo, probablemente imaginando que sonaba tranquilo. Los otros policías sacaron las esposas, y en ese momento, Rine dejó que las ataduras mágicas se sublimaran de nuevo en la miasma mágica que inunda Gotham. A por ellos. Para mérito del policía con sobrepeso, se puso manos a la obra rápidamente, registrando las pruebas y examinando la escena del crimen, haciendo su parte para asegurar que los ladrones fueran encerrados como era debido. Buen trabajo, dijo Batman, haciendo que Robin saltara sorprendido al edificio de al lado. Rine rió entre dientes. Cuando su cerebro se puso al día, Robin tosió, intentando recomponerse. Entonces, Batman. ¿Qué sigue? Algunos de los fugitivos de Arkham se han unido. Batman respondió. Me vendrían bien refuerzos. Mintió. Sin embargo, el rostro de Robin se iluminó al oír esas palabras. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Sí. Un viaje en el Batmóvil después, todos llegaron al Banco Central de Gotham, donde, como se había descrito, había 4 fugitivos de Arkham que habían derribado una pared y ahora avanzaban hacia la bóveda. Sonaba bastante intimidante así dicho, pero los fugitivos eran el Rey Condimento, la Loca Edredón, el Hombre Cometa y el único realmente peligroso, el Ventríloco. El ventrílocuo era uno de los supervillanos más trágicos de Arkham, ya que mientras la mayoría eran en realidad megalómanos que se creían superiores a los demás, el ventrílocuo tenía una doble personalidad. El afable Arnold Wesker y el brutal capo criminal conocido como Scarface.
La razón por la que lo llamaban el ventrílocuo era la curiosa forma en que se manifestaba su locura. Tenía una marioneta de Al Capone a través de la cual actuaba la personalidad de Scarface. Arnold Wesker estaba realmente convencido de que la marioneta era una entidad aparte que lo intimidaba y lo obligaba a cometer todos esos crímenes, obligado a obedecer sus órdenes. Robin abrió los ojos de par en par. Vaya, pensé que te los estabas inventando. Susurró fingiendo hacia abajo, donde se escondía Rinne. Las profundidades de la maldad encierran una locura indescriptible, ofreció Rinne. Me siento como si mereciera una galleta de la suerte solo por escuchar eso. Robin se quejó. Ni siquiera me gustan las galletas de la suerte. Concéntrate. Batman amonestó, y comenzó a delinear el plan de acción. Robin, tú embosca a Crazy Kilt. Rinne, tú desactiva el recondimento. El hombre cometa intentará huir en lugar de luchar, deténlo. Yo me encargo del ventrílocuo y sus hombres. Ah, cierto, el ventrílocuo también dirige a 8 matones que estaban mayormente ociosos, excepto por el experto ladrón de cajas fuertes que ejercía su oficio. Sacar a ese hombre de las calles probablemente sería más productivo para proteger el comercio de Gotham que a cualquiera de los locos disfrazados. Los dos compañeros asintieron y se colocaron en posición. Justo cuando el ladrón de cajas fuertes, un conocido secuaz conocido como Muxi, se rió al ver que la caja fuerte finalmente comenzaba a abrirse. Atacaron. Batman atacó primero, por supuesto, lanzando todo su peso de pies contra el más grande de los matones, un conocido compañero de Muxi llamado Charrino Daily, quien cayó sobre otros 2 matones y los inmovilizó con su peso. Por el sutil crujido, Rhino sufrió daños en el esqueleto de las costillas y barró la clavícula. Sin embargo, Rhino tenía su propio objetivo. El Rey Condimento solía ser un comediante llamado Mitchell Mayo, quien se inventó el personaje para burlarse del colorido mundo de los supervillanos de Gotham. El Joker se molestó y, de alguna manera, lo volvió completamente loco. De alguna manera, a pesar de no tener formación en ingeniería, desarrolló, bueno, la mejor manera en que Tanya lo describiría es un lanzador químico que superaba cualquier tecnología similar. La prohibición de las armas químicas hizo que la idea de que incluso los lanzallamas militares no estuvieran a la altura de este lanzador fuera un poco más aceptable, pero seguía siendo desconcertante. Y el hombre usó esta maravillosa pieza de tecnología para disparar condimentos a la gente. ¿Alguna vez te han rociado ketchup a 360 kilos por centímetro cuadrado? Era horrible, y Rinne comprendía perfectamente por qué Batman quería que se encargaran del hombre antes de que pudiera hacer mucho. Personalmente, Rinne temía el día en que el Rey Condimento decidiera usar salsa picante en su lanzador. Eso sí que podía ser peligroso. Pero, por desgracia, hoy no habría nada de eso. Tu arma elegida es todo un truco, primero lo primero, apágalo rápido. Entonó Rinne, mientras una oleada de magia cerraba todas las válvulas y mecanismos de seguridad del diseño, manteniéndolos allí con una fuerza invisible. El Rey Condimento giró el grifo multimodal de su rociador, parecido a una mini pistola, hacia Batman y gimió de frustración al descubrir que el gatillo no se movía y que el seguro estaba igualmente atascado. Intentó golpear una especie de palanca de seguridad en el lateral de los tanques, pero también estaba atascada. La magia era muy útil. Rinne se acercó y usó espadas mágicas en sus dedos para cortar con cuidado las correas de su dispositivo, usando la rudimentaria telequinesis que pueden lograr sin usar una rima para contenerlo. Era como tener otro par de brazos. De hecho, sus alas se movían y se movían según la presión mágica. Ni siquiera eres un murciélago, gritó el hombre cometa mientras Robin seguía acosándolo. Claro que sí, dijo Robin alegremente. Soy un murciélago acróbata. Añadió un giro inesperado a su esquiva para enfatizar su punto. ¿Lo entiendes?, preguntó, poniéndose las manos en las sienes y apuntando hacia arriba para imitar la capucha de Batman. El hombre cometa gimió mientras Robin seguía distrayendo a los coloridos enemigos, mientras Batman eliminaba las verdaderas amenazas. ¿Tengo que noquearte o te quedarás quieto y harás pucheros?, le preguntó Rinne al Rey Condimento después de separarlo por completo de su sistema de armas. El demente sollozó, literalmente llorando por su eficiente y exangüe derribo. ¿No se suponía que eran los niños malhumorados? Me sentaré junto a Paul, murmuró, y luego se acercó al inconsciente Crazy Kilt y se sentó, con la cara hundida en las rodillas. Aún así, habían cumplido con su parte de la batalla. Robin parecía tener al hombre cometa bajo control. Agitando un ala, los matones inconscientes comenzaron a moverse por el suelo para rodear a Crazy Kilt. Vigilarán. Espera, ¿qué era eso? Sentir magia era difícil de describir.
En el Imperio, las capacidades de un mago para detectar magia era en sí misma un hechizo, uno de escaneo que se usaba con frecuencia para sustituir los sentidos reales en el combate aéreo a alta velocidad. Otra ventaja más que les proporcionaba la tecnología de doble núcleo del tipo 97. En esta vida, era más intuitivo. Se acercaba más al olfato del gusto que los otros sentidos, pero seguía siendo distinto. Bueno, era distinto en su forma mortal. En su forma demoníaca, carecían de un olfato o un gusto comunes para comparar. Aún así, había una mayor concentración de muerte cerca. El mismo hedor mágico proveniente de uno de los puntos calientes mágicos de Gotham, el pantano de la matanza. De hecho, era un poco difícil distinguirlo del entorno base de Gotham, pero Batman y Robin terminaron sus peleas, y Rinne notó que el hedor se intensificaba ligeramente cuando la marioneta se alejaba del ventríloco. Algo inusual ocurre, esa marioneta podría tener poder mágico, dijeron, flotando cerca de la marioneta. Sí. La marioneta apestaba a muerte. Pero era relevante. No estaban seguros. Acercaron la cara a la marioneta e inhalaron profundamente, intentando mejorar la fidelidad de sus sentidos. En cambio, una extraña sensación familiar los inundó. El sabor rico y cremoso con una nota agradablemente ácida, mejor que cualquier otra cosa que hubieran probado jamás excepto. Oh. Rinne se tensó al darse cuenta de lo que acababan de hacer. ¿Rinne? ¿Pasa algo?, preguntó Batman. Un sabor que solo he probado una vez, un bocado oculto en este zoquete, dijo finalmente Rinne, decidiendo ser honesto. No me di cuenta de lo que había dentro, hasta que mi naturaleza se aplicó. ¿Qué?, preguntó Robin. Batman guardó silencio, pero sabían que estaba igualmente desconcertado. Ah, cierto. Nunca le contaron a Batman sobre el alma originalmente designada para su cuerpo mortal, devorada como parte del hechizo de atadura. No parecía relevante. ¿Cómo decirlo? Lo explicaré más tarde, cuando no podamos alimentar a un traidor, dijeron finalmente. Realmente no deberían estar discutiendo esto en presencia de los criminales. De acuerdo, dijo Batman. XXXX. ¿Y qué le hiciste a la marioneta?, preguntó Richard durante el desayuno. Bueno, la comida. Todos durmieron hasta tarde, por supuesto. Incluso todos llevaban puesto el pijama. Richard tenía unos clásicos blancos con rayas verticales azules y un gorro de dormir. Dejó su elefante de peluche, llamado así por el que se hizo amigo en el circo, en su habitación. Tanya se retorció ante la pregunta y se metió otra cucharada de avena en la boca. Dormía con un pijama de cuerpo entero, típico de los niños. Este en particular era el de mapache, con cola falsa incluida. Como su primer cumpleaños había transcurrido sin incidentes y había crecido varios centímetros, su número había sufrido algunos cambios. Las tronas fueron sustituidas por asientos elevadores en las sillas normales, aunque en público todavía la obligaban a estar atada a su asiento para evitar travesuras. Al parecer, Wesker ha estado desconsolado, insistiendo en que mataste a Scarface, dijo Bruce, arqueando una ceja. ¿Tendrá algo que ver? Llevaba una bata de terciopelo rojo oscuro. Fue un accidente, murmuró Tanya, desanimada ante la mirada de Bruce. Espera, ¿de verdad mataste a la marioneta?, preguntó Richard, alarmado. Tanya sintió. Tenía alma, dijo, antes de añadir. No lo supe hasta que ya lo había comido. Silencio. Tras otro bocado de avena, continuó. Si era algún tipo de fantasma, un trozo del alma de Wesker o algo más, no lo sé. Dijiste que lo habías probado antes, observó Bruce. Una vez, confirmó Tanya. Te he explicado que este cuerpo, el que tiene tu genética, no es realmente mío. Es una prisión para mi alma, que me ata al plano mortal. Miró su propia mano, las uñas negras como la obsidiana ocultas tras un esmalte diseñado para que parecieran normales. ¿Qué crees que le pasó al alma original? Fue lo primero que comí desde que morí, y no fue hasta después que supe que era. Entonces, ¿puedes comer almas sin más?, preguntó Richard, alarmado. No lo creo. Tanya finalmente dijo. Creo que el alma de la marioneta simplemente estaba débilmente anclada a la madera. En realidad, esperaba que así fuera. Hacerle eso a algo vivo probablemente sería difícil. ¿Qué intentabas hacer?, preguntó Bruce con calma. Cuando soy un demonio, mi sentido de la magia reemplaza por completo mi olfato. Tanya explicó. Solo estaba oliéndola. Hizo como si sujetara a la marioneta e inhaló profundamente por la nariz. Richard rió, aparentemente encontrando su situación graciosa. Y terminaste con el alma subiendo por la nariz. Tanya sonrió levemente. Bueno, sí, supongo que es un poco gracioso así. En esencia, tiene razón. ¿Y a qué sabía el alma de la marioneta?, preguntó Richard.
Tanya lo pensó. Como una mezcla de leche con chocolate y jugo de naranja. Finalmente dijo, aunque nunca había probado esa combinación. Dulce, cremoso, con un toque ácido, pero en el buen sentido. Richard miró al vacío, intentando imaginar el sabor. Dadas las circunstancias, no creo que haya mucho de qué preocuparse, sentenció Bruce. Tanya suspiró aliviada. Ten cuidado con esta nueva habilidad de ahora en adelante. Por supuesto. Tanya sintió de inmediato. Ahora, es sábado, la comida prácticamente se acabó, ¿qué vamos a hacer hoy? La expresión de Bruce se desvió por completo del rostro de Batman. Bueno, princesa, anoche hicimos lo que Dick quería, así que puedes decidir hoy. Salgamos a hacer algo en familia. Sin decir nada, ambos oyeron. Eso no es golpear a un enfermo mental. Tanya pensó un momento mientras ponía el último de su avena en la cuchara. Si era al aire libre, debía ser apropiado para su edad. Esto no era una carga tan grande como sonaba, ya que antes de esta vida, Tanya realmente no había salido mucho, más allá de ir a beber con sus compañeros de trabajo. Al menos, nada que ella recordara. Así que, en cambio, las opciones se limitaban a las diversas actividades que ya habían hecho en salidas anteriores, el parque de nieve interior. La tecnología del señor Frío en realidad no era propietaria, los laboratorios Star trabajaban con ella y, como tal, había un parque de atracciones que la usaba para mantener las cosas en condiciones invernales todo el año. No, espere, está cerrado. El señor Frío estaba actualmente en libertad, y el lugar cierra cuando eso sucede, por razones obvias. ¿Qué más? Tantas opciones, a diferencia de lo que Tanya había asumido inicialmente, la mayoría de los lugares diseñados para hacer áreas para que los niños se divirtieran tendían a ser, bueno, divertidos. Algo que había notado era que la abundancia de energía que tenían los niños resultaba en una fuerte euforía del corredor, la sensación placentera de haberse esforzado, después de casi cualquier acción físicamente intensa. Combinado con el hecho de que la diversión física le sienta mejor que, por ejemplo, los salones recreativos, quiero ir al sitio de las camas elásticas. Finalmente decidió, usando también su voz de mentira. Era un gran parque infantil interior llamado Amusement Mille, con muchas atracciones diferentes. Una de ellas se llamaba Bounce City, y era tan divertida como sonaba. Sí. Siseó Richard, a quien también le encantaba ese lugar. Claro que sí, dijo Bruce, levantándose y levantando a Tanya de la silla. Preparémonos. Tanya se relajó, pataleando distraídamente mientras se dirigían a las habitaciones y los armarios. Era bueno que Bruce se metiera en el personaje, significaba que no tenía que preocuparse por hacerlo ella misma. Solo, les esperaba un día de diversión. XXXX. Tenía que gafarlo, ¿verdad? Tanya se lo estaba pasando genial con las camas elásticas, el castillo inflable y la piscina de bolas. Dejándose llevar por la adrenalina y las endorfinas resultantes. ¿Estaba siendo imprudente? Por supuesto. ¿Era el lugar un caldo de cultivo para enfermedades? Sí. No le importaba. Aún no había enfermado, y sospechaba que podría quemar cualquier infección con magia incluso si lo hiciera. Pero entonces, cuando se echaron una pequeña siesta en el patio de comidas, para alimentar su absurdo metabolismo con una rebanada de pizza del tamaño de la cabeza de Bruce, el notorio supervillano Dos Caras decidió cometer un robo a mano armada. De alguna manera, alguien tan claramente inestable logró reclutar a más de 30 matones armados, vistiéndolos con uniformes temáticos, y los convenció de, en realidad, este lugar estaba lleno de cientos de personas que tenían ingresos disponibles y niños a mano para hacer rehenes útiles. Entre las cajas registradoras y las billeteras monederos de los padres, probablemente sería una cantidad razonable, aunque absurdamente arriesgada. Bruce gruñó molesto cuando llegaron. TCH. Son las 2 de la tarde, justo cuando vacían todas las cajas del patio de comidas y las guardan en la caja fuerte junto con las entradas de la mañana. Todo en un mismo sitio para un golpe fácil. Pero eso no era todo. Dos Caras había llevado un tractor al robo. Bueno, este patio de comidas en particular tenía una atracción, uno de sus monumentos que llamaban la atención simplemente por ser ridículos. En concreto, el centavo más grande del mundo. De 3 metros de alto y 190 kilos de peso, probablemente hecho principalmente de espuma o un aerogel de alta tecnología, ya que la promoción incluía a un forzudo levantándolo como Superman. Si alguien pudiera hacer un centavo más grande, no sería tan difícil. Se sorprendería si Amusement Mille le pagara más de $10,000 por él. Sonaba mucho más impresionante de lo que realmente era. Y Harvey Dent lo quería. Los matones que Dos Caras contrató vestían trajes blancos o negros, en igual número.
Los negros llevaban armas y se esforzaban por transmitir amenaza y violencia, mientras que los blancos eran mucho más amables y se encargaban de los asaltos a los clientes. Jefe, dijo uno de los matones de 2 tonos tras acercarse a Bruce para pedirle su cartera, con una bolsa de carteras en la mano. Bruce Wayne está aquí. Los días, ¿verdad? Wayne. La voz de 2 caras, como si hiciera gárgaras con grava después de cada comida, pronunció la palabra con el mayor desprecio posible. Tanya saltó a los brazos de Bruce, hundiendo la cara en la axila de su chaqueta con fingida expresión de terror. Con la voz debidamente amortiguada, fijó su mente en la moneda que 2 caras tenía en la mano. Rini. Berechnun. Mao. Esa moneda que nos llena de pavor, hoy mostrará su cara. La magia solía venir con un espectáculo de luces, pero con un poco de fuerza de voluntad, ese espectáculo se puede controlar. En este caso, se limitó por completo al interior de la chaqueta de Bruce, enfocándolo en sus ojos brillantes y amplificando su aliento sulfúrico. ¿Qué fue eso?, preguntó 2 caras. Vaya, algo de poder debió filtrarse en el espectro visual alrededor de la moneda. Descarga estática, quizás, sugirió Bruce. Nadie te preguntó, Wayne, dijo 2 caras con malicia. Tanya se giró para mirar al supervillano. Era aún más feo de cerca. Eso es lo que me pareció, Harvey, dijo Bruce con suavidad. No me llames así. Rugió 2 caras. Te mataré. Inmediatamente, se paralizó. No. No lo mates. Se dijo a sí mismo, antes de calmarse. Lo echaremos a suertes. Sí, se lo ha ganado. De acuerdo con su hechizo, la moneda salió cara. Tuviste suerte, dijo 2 caras con petulancia. Bueno, si no me vas a matar, ¿puedo llevar a mi hija al baño?, preguntó Bruce con amabilidad, dándole una palmadita a Tanya en la espalda y recogiendo la bolsa de pañales a sus pies. Esperaremos ahí hasta que te vayas. 2 caras fulminó a Bruce con la mirada. Luego volvió a lanzar la moneda. Cara. Vete donde no pueda verte la cara, espetó, dándose la vuelta y empezando a discutir consigo mismo. El matón acompañó a Bruce al baño familiar del patio de comidas, que enseguida fue cerrado con llave. Bueno, ¿qué puedes hacer aquí, mágicamente?, susurró Bruce con su voz de Batman. Puedo teletransportarnos al tejado e invocar tu equipo, sugirió Tanya de inmediato. Richard es más complicado. Ojalá se quede como rehén y no se deje matar. Se detuvieron ante esa sugerencia, y Bruce sacó su celular de inmediato. Dick, dijo, aún con la voz de Batman. Escóndete. Sube al tejado si puedes. Tras un momento, asintió y colgó. Listo. Si lo consigue, dale también el equipo. Rini. Berechnun. Mao. Si los matones inspeccionan esta habitación, oirán lo que esperan, comenzó Tanya, lanzando magia a la puerta. Aunque esta crisis sea de día, el traje de Batman se saldrá con la suya. La ropa de Bruce se intercambió con el traje de Batman en el maletín de emergencia preparado precisamente para esta contingencia. Es hora de violencia otra vez, el mundo está listo para el diablo, Rini. El mono de Tanya con camisa lavanda se quemó, transformándose en la piel metálica de su forma diabólica. Tendremos que ocultar la verdad, así que entraremos por el tejado. Ambos quedaron envueltos en fuego y se teletransportaron justo al lado de la claraboya. Rini respiró hondo varias veces. Un hechizo de suerte, una ilusión, una invocación de objetos, un hechizo de teletransportación, menuda lista, solían tardar más entre hechizos. Aún así, un hechizo más para que esto se vuelva rutinario, tus acciones no serán dignas de mención. El hechizo de sigilo se filtró en la capa de Batman, un filtro de percepción básico que hacía que la gente tendiera a ignorar sus acciones como si fueran menos notables. Era un efecto bien probado, que convertía el sigilo en algo más parecido a un videojuego, con los típicos centinelas medio ciegos. Batman pensó que facilitaba demasiado las cosas, lo animaba a ser descuidado, pero con tantos rehenes, necesitaba toda la ayuda posible. Aún así, sin decir palabra, Batman se coló dentro para eliminar a los matones armados. Rini respiró hondo e intentó extraer más poder de la línea ley de Gotham. Tanya no tenía muy claro cómo referirse a la miasma de magia que inundaba la ciudad. Tras unos instantes sola, dijo Richard. Estoy aquí, ¿y ahora qué? Este evento no será común, pero requiere la ayuda de Robin, entonó Rini, haciendo un intercambio de vestuario similar con Richard. Luego respiró hondo. Bueno, no estaba tan mal. Para apoyar al caballero Batikin, necesito el poder de Gotham, entonó Rini, usando su magia para reunir más magia de un área extensa y luego usarla para recuperar poder. Como cuando lo intentaron antes, se estremecieron al ser invadidos por la magia no del todo demoníaca.
Esto siempre se sentía un poco extraño. Observe y no luches hasta que sea el momento adecuado, le dijo Rinne a Robin, quien miraba por la claraboya. Batman, usando el hechizo de filtro de percepción para mayor velocidad, había noqueado a la mayoría de los matones armados, descargándolas a medida que avanzaba. La mayoría de los rehenes, bajo la influencia del hechizo, se concentraron en los matones que amenazaban sus vidas, mientras que estos prestaban más atención a los rehenes, sobre todo aquellos que parecían lo suficientemente peligrosos como para intentar alguna hazaña heroica. El propio Dos Caras estaba demasiado absorto robando su moneda gigante como para darse cuenta. Sin embargo, cuantos más matones eliminaba Batman, reduciendo su nivel de amenaza, menos impacto tenía el hechizo en los rehenes, y cada vez más comenzaban a notar a Batman. Si bien los primeros reaccionaron razonablemente, haciéndose callar y fingiendo no verlo, finalmente un niño demasiado pequeño para el razonamiento lógico necesario lo notó antes que sus padres. Mira, mami, es Batman. El hechizo ya empezaba a perder fuerza por la cantidad del trabajo que había estado realizando, así que una violación tan flagrante lo destrozó por completo. «Es el momento», exclamó Robin, saltando y usando su garfio para desarmar y lanzar una patada voladora a un matón que aún tenía una pistola. Batman, sin necesidad de ser sutil, lanzó un par de batarangs a otros dos matones armados, desarmándolos, y saltó sobre Dos Caras para arrebatarle el arma. ¿Cuántas armas quedaban en juego? 2. Genial. Rinne se lanzó a la claraboya, con las alas en el aire, lo que le permitió girar. Flotando por los aires, soy libre, vengan todos a verme. Gritó Rinne, enviando una compulsión mágica a todos. Aclarando su intención con concentración, Robin y Batman quedaron excluidos del efecto. Por suerte, los matones de blanco habían pasado un tiempo apiñando a los rehenes en una zona más compacta para poder abatirlos con mayor facilidad si era necesario. Así que, con Batman y Robin terminando de desarmar a los criminales con la distracción, Dos Caras gritó amontónenlos. Tras desvanecerse la breve compulsión, esto fue, huelga decirlo, un error táctico. Rinne usó telequinesis para alzar todas las armas, y Batman y Robin trabajaron juntos para apalear a los matones que quedaban en el patio de comidas medio destruido. Cada vez que uno intentaba acercarse a los rehenes, Rinne descendía flotando y los devolvía a la pelea con un ala. Justo cuando abatieron al último matón, quedó claro por qué Dos Caras dio una orden tan inútil. Había escapado en la confusión. Con el centavo. Bueno, ¿cómo no nos dimos cuenta?, preguntó Robin, rascándose la cabeza. No lo sé, pero debemos irnos, dijo Rinne, mientras las sirenas del DPGC finalmente comenzaban a sonar. Las armas flotaron en una ordenada pila en el suelo. En cuanto llegó la policía, tras la conmoción, justo a tiempo, Rinne tocó a sus dos aliados con un ala. Aunque esto no terminó como nos hubiera gustado, debemos volver a donde estábamos. Con un último estallido de magia, Richard fue teletransportado de vuelta a donde estaba cuando llegaron los criminales, con su ropa habitual, mientras que Bruce y Tanya fueron teletransportados de vuelta al baño, con su ropa y forma habituales. Tanya se tambaleó de inmediato. Un dolor de cabeza terrible apareció de repente al desaparecer la fatiga. «Ay. Lo hiciste muy bien», susurró Bruce mientras la levantaba. «No estoy seguro de haberlo hecho sin que ningún rehén resultara herido sin tu ayuda». «Sí, usar efectos mentales en tanta gente», murmuró Tanya, quedándose sin fuerzas. «Eso fue una tontería. Fue lo primero que se le ocurrió para ganar unos segundos más para Batman. Tendremos que empezar a practicar maniobras más eficientes», susurró Bruce con su voz de Batman. Volviendo a su voz normal, continuó. «Bueno, solo hay una cosa que olvidamos hacer. Luego podremos salir cuando la policía llame a la puerta para que nos dejen salir». «¿Qué olvidaron?». Bruce recogió la bolsa tirada. «Ah, cierto. Fin del capítulo 8.